Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das el día de hoy la oportunidad de abrir nuestras Biblias con libertad. Ayúdanos y enséñanos, Señor. Háblanos, exhórtanos. Lo que tú quieras decirnos, Señor, danos un corazón para recibirlo Amén. y fe para abrazarlo, Señor. En el nombre Amén. de Jesús. Amén. Amén. Eh, Vamos a Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4. La semana pasada hablamos de este momento en el que comienzan haciendo lo que pues consideran que es lo mejor, ¿no? Que es adorar a Dios. Y ponen el altar y aún antes de poner las defensas o los muros, comienzan todo el proceso de adoración e incluso viendo quiénes son judíos y quiénes no, y todo esto que vimos la semana pasada. Y ahora el capítulo 4 viene lo que viene siempre que estás queriendo hacer lo correcto. Siempre que quieres hacer lo correcto, siempre que quieres adorar a Dios, viene la prueba, la oposición y la dificultad. Y es algo que, pues, no debería sorprendernos, pero siempre nos agarra de sorpresa. Y fíjate, capítulo 4 dice, oyendo los enemigos de Judá, y puedes subrayar la palabra enemigos, porque desde ahí nos dice de quiénes estamos hablando. Los enemigos de Judá y de Benjamín, que los vecinos de la cautividad, acuérdate que Jerusalén está en el sentido de que ahí están las ruinas, pero no hay ciudad, o sea, no existe, ¿no? Y los que han llegado están viviendo en ciudades, en poblaciones cercanas, y van a Jerusalén pues a tratar de edificar primero el altar y el templo y todo, pero no son los únicos que viven por ahí. Están otras ciudades, otras poblaciones de distintas nacionalidades. Y entonces, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad, es decir, los judíos que habían regresado de Babilonia, edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Eh, ok, ¿quiénes son estos enemigos que además son enemigos pues de primera clase porque vienen a ayudarte, ¿no? O sea, son como enemigos raros porque vienen a ofrecer ayuda. Ya quisiera uno de esos enemigos. Luego hay enemigos que estorban más. Pero entonces, ¿quiénes son estos enemigos? Bueno, son los samaritanos. Los samaritanos son una mezcla pues, de razas, de religión y de costumbres. Si me acompañas al segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Dice, esto es cuando el reino del norte, ustedes, bueno, no hemos llegado ahí en los miércoles, pero la nación que gobierna Salomón se va a dividir en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte va a ser conquistado por Asiria. Y esto es lo que nos cuenta un poco esta escena. Segundo de Reyes 17:24. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim. Esto es mucho antes de que Babilonia sea un imperio, ¿no? Los asirios estaban dominando toda la zona, incluido Babilonia. Habían sido conquistados. Entonces trajeron a lo que era el reino del norte, trajeron gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Se llevaron a los hijos de Israel, probablemente a estas mismas poblaciones, y se trajeron gente de esas poblaciones a Israel. ¿Por qué? Porque una manera en la que los asirios mantenían su reinado era pues desenganchándote de tu tierra, ¿no? Te sacaban de tu tierra y te llevaban a otra, y en la tierra donde tú habías vivido, que ahora está conquistada, traían gente extranjera.
De modo que pues no había un apego al territorio, no había un apego, no había una identidad nacional, y eso les permitía pues dominarles más fácilmente. Entonces hace esta mezcolanza de gente y dice, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Son gente extranjera ahí en Samaria. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Como eran gente pues extranjera y no conocían del Dios verdadero, pues Dios les trajo un juicio a través de leones. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios, del Dios de la tierra. Y el rey Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Entonces el rey dice, pues traigan gente que ya vivía ahí, que sean sacerdotes, pero lo vamos a ver pronto, pero lo hemos estudiado antes. Una de las cosas que Roboam, que es el primer rey de esta zona del reino del norte, una de las cosas que hace es inventarse una religión. Él se inventa un mes, este mes vamos a hacer nuestra fiesta solemne, pone un becerro de oro aquí, un becerro de oro allá, se inventa, pues tú quieres ser sacerdote, pues sí, tú vas a ser sacerdote, se inventa todo un sistema religioso. Y ese sistema religioso es el que pues, lleva a la ruina a toda la nación y por eso son conquistados por Asiria. Ahora el rey de Asiria manda a traer a esos sacerdotes para enseñarle a la gente a adorar porque están comiéndose los leones. O sea, ellos no están ellos comiéndose los leones se los están comiendo. Y entonces, pues o sea, tienes gente ignorante enseñados por gente que tampoco conoce nada. Y el resultado son, pues, los samaritanos. Una suma de tradiciones y leyendas y es una mezcla extraña. De hecho, dice acá, verso 28, y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová, pero cada nación se hizo sus dioses y les pusieron en sus templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamat hicieron a Sima, los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adralec y a Namalec, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová porque había leones, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová por los leones, no por devoción genuina, y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, era básicamente un relajo, ¿no? Es una mezcla de religión, con tradición, con cultura, con costumbres, con lógica, con todo. Y eso van a ser los samaritanos. Por eso los judíos no se llevaban con los samaritanos, porque los samaritanos, aunque de alguna manera adoraban a Jehová, en realidad era todo muy raro. ¿Te acuerdas que en Juan 4, la samaritana que está con el Señor Jesús, le dice, nuestros padres dicen que debemos adorar aquí, ustedes dicen que en Jerusalén, ¿cómo está la cosa? Y Jesús le tiene que decir, bueno, la salvación viene de los judíos, pero no se trata de dónde, sino que la verdadera oración viene en espíritu y en verdad. Bueno, esos son los enemigos del pueblo. Y lo que vemos en esta zona, en esta parte del texto, es algo que, pues, Satanás hace. Una de las primeras estrategias para detener la adoración en nuestras vidas es buscar una alianza. O sea, Satanás se presenta como un amigo. No pasa nada, yo te ayudo. No pareciera un ataque, sino más bien sería tonto no tomar ayuda. O sea, en un momento de tanta destrucción y alguien te está ofreciendo ayuda,
no es lógico rechazarla. El problema es que la ayuda no está adorando al Dios verdadero. Y muchas veces, por lo menos nosotros, hemos experimentado en medio de la oscuridad una luz que decimos, aquí está la ayuda, y resulta que la luz no era luz verdadera, era luz artificial. Y versículo 3, ellos escuchan, nosotros edificaremos con ustedes desde Sarjadón, rey de Asiria, que vinimos acá, estamos listos. Verso 3, Zorobabel, que es como el comandante, el gobernador de esta zona, ya hemos hablado de él. Jesúa, que es como el sumo sacerdote, y los demás jefes de casas paternas de Israel fueron hábiles, porque dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Lo que ellos hacen es decirles, no. Hay un concepto que es muy común en la Biblia cuando se refiere a matrimonio, que es el de yugo desigual. El yugo desigual es un concepto que se usa y se comprende bastante bien en términos de matrimonio. No te cases con alguien que no sea creyente. La primera vez que yo escuché eso fue en el caso de un amigo que él era cristiano, ella no era cristiana y estaban por casarse, pero al final no se casaron porque no compartían la misma fe. Y yo recuerdo, pues yo tampoco, yo no era ni cristiano, ni católico, ni judío, ni mormón, ni musulmán, ni árabe, o sea, nada, no creía ni siquiera en la fuerza de Luke Skywalker. Y recuerdo haber pensado, es ridículo. O sea, ¿cómo que porque no comparten la misma fe? O sea, si el amor no tiene que ver con fe, el amor tiene que ver con pasión, o sea, no tiene nada que ver. Y recuerdo haber pensado, es absurdo. Y años después, pues ya estudiando la palabra, me di cuenta que no es absurdo. Y creo que es muy fácil comprenderlo en términos de romance. Fácil comprenderlo, difícil de aceptarlo para algunos, pero es fácil comprender. No salgas con alguien que no es creyente. Es más, si tú eres una creyente o un creyente firme y te ofrece, te pide salir o no sé, te gusta alguien que es un creyente más o menos, también es yugo desigual. Si tú estás buscando al Señor, quieres buscar a alguien que esté buscando al Señor tanto como tú, por lo menos. Ahora, ese concepto no solo aplica ahí. De hecho, cuando Pablo lo está mencionando en Corintios, no está hablando de romance. Está hablando directamente de relaciones humanas. No es bueno un negocio con alguien que no es creyente, créemelo. Yo nunca he establecido un negocio, pero he visto otros. Y siempre es una mala idea establecer un negocio con alguien que no es creyente. No está mal trabajar para un inconverso, porque ahí no hay yugo, tú estás sujeto a él. Yugo quiere decir que están las cosas con un mismo lazo, un yugo. Y creo que este es un gran recordatorio. Lo que hicieron fue decir, no, no vamos a edificar con ustedes. Cuando tú dices, no, no voy a participar en eso, viene el ataque desde el otro lado. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Ok, no que querían edificar, porque ahora están buscando que no se edifique. Es que esa era su principal propuesta desde el principio, solo que estaba disfrazada en un inicio. Ahora ya está descarada. ¿Cómo hicieron? Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Este Darío es Darío I. Si has estudiado el libro de Daniel, no es el Darío que aparece en Daniel capítulo, como el capítulo 6 por ahí. No es ese Darío, sino es el Darío I de Persia. O sea, lograron detener la obra a través de sobornos, a través de la intimidación, lograron detener la obra por 15 años. O sea, llegaron, estuvieron 2 años planeando, tratando de hacer, y de pronto
pues primero es esta idea de les ayudamos, hagamos juntos, trabajemos juntos al final del día. Y luego viene esta otra idea de los vamos a atemorizar, vamos a sobornar, vamos a estorbar. Y por 15 años queda detenida la obra. A partir del versículo 6 hay una especie de paréntesis. Lo que el autor quiere mostrarnos es cómo esta obra fue detenida por tanto tiempo y cómo después de tanto tiempo el ataque no cesó, sino perseveró y perseveró y perseveró. Digamos que aquí se rompe la cronología, ¿ok? Entonces déjame leer el versículo 5 y me voy a brincar al 24. Okay, me voy a brincar del 6 al 23, porque esa sería la línea lógica de la historia, y luego vemos este paréntesis que está en medio. Versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Verso 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. 15 años de pausa. ¿Me prestas el? Gracias. Voy a ponerles una línea de tiempo. Esta es una, si tienes una Biblia de estudio inductivo, esta está en la página 522. Lo siento, olvidé que nadie tiene una Biblia de estudio inductivo, sino solamente yo, porque no existen a la venta, no hay cómo conseguirlas. ¿O alguien tiene? No. ¿Alguien tiene una Biblia de estudio Solo las inductivo? ganas de tenerla. Las ganas. Solo No, ganas. pero eso fue cruel. Sí, lo siento. Ok, pero si tuvieran una Biblia de estudio inductivo podrían ver este cuadro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En este punto está cuando Zorobabel llega y comienzan a reconstruir el templo. Aquí estamos nosotros cuando se detiene la construcción del templo. ¿Se acuerdan que hablábamos de Darío? Es este Darío del que estábamos hablando. Entonces, aquí en el 520 es donde se va a reconstruir nuevamente. O sea, todo este tiempo va a estar detenida la construcción del templo. Y lo que vamos a leer, lo vamos a leer como la oposición de los samaritanos. Comenzó acá, ¿no? Pero va a durar el tiempo de Esmerdis, el tiempo de Darío, el tiempo de Asuero e incluso el tiempo de Artajerjes. Que por eso este paréntesis, les digo, rompe la cronología. Va a mostrarnos cómo a lo largo de todo este tiempo se van haciendo distintas cartas para detener la construcción, ya no del templo, porque el templo se va a terminar de construir por acá. Aquí está el templo terminado. Pero aún cuando el templo está terminado, siguen escribiéndose cartas y cartas y cartas para detener ya no la construcción del templo, sino la construcción de la ciudad. Okay, eso era importante poder verlo para poder comprender un poquito mejor lo que vamos a leer. Si no, te va a hacer bolas porque no vas a comprender de dónde sale tanta gente y de qué reyes estamos hablando. Espero no haberles hecho, haber confundido de más. Y Ileana dice que ella tiene Biblia de estudio inductivo. Sí, pero no vale. Ok, volvamos al texto. En cualquier Biblia que tengas, aunque no sea la Biblia de estudio inductivo. Verso 6. En el reinado de Asuero, ¿saben qué? Voy a poner la imagen para que podamos ir viendo los reyes que aparecen ahí. Está. En el reinado de Asuero, este Asuero es el de Jerjes. Asuero es el de Esther. Ustedes se acuerdan que Esther se casa con un rey persa. Bueno, es este rey. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Quiénes escribieron? Los samaritanos. O sea, ya el templo está terminado. Se terminó, si tú te fijas en la línea de tiempo, se terminó mucho antes. Pero pues se siguen haciendo las acusaciones.
También en los días de Artajerjes, fíjate dónde está Artajerjes, 60 años después y siguen las acusaciones. Escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Hay toda una porción aquí que está, en el texto original está en arameo, que pues digamos ahorita no nos afecta porque está todo en español, ¿no? Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar, este Asnapar en la Biblia y en otros documentos históricos lo vas a encontrar como Arsubanipal, que es un rey asirio. Entonces, todos los que el glorioso Arsubanipal o Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Esta es la copia de la carta que enviaron. O sea, es una copia en la que están de Babilonia, de Erec, de Susa, o sea, todos que después se conforman como los samaritanos, todos están enviando esta carta contra Jerusalén. Como les decía, el templo ya ni siquiera es el tema, el templo ya está terminado, pero ahora la ciudad está siendo reconstruida y vienen estas cartas. Aquí está la copia, versículo 11. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Y es como una carta en la que te estamos honrando. Sea notorio al rey. Además, el tono de chisme es espectacular, ¿no? Mire, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén. Estos judíos fueron de Babilonia hacia la zona de Jerusalén, vinieron hasta nosotros y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos, los cimientos. Obviamente no hablan del templo, el templo ya está, ahora es la ciudad, están reparando la ciudad, pero es una ciudad rebelde y mala. Ahora, verso 13, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Ojo, rey, si la reconstruyen, no te van a pagar ni impuestos, ni rentas, ni nada. Es más, va a ser un perjudicial para ti. Verso 14. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. O sea, ya que nosotros somos ninis, que ustedes nos mantienen, no nos parece que se aprovechen de ti, oh rey. Por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Y uno piensa, tienen razón. Es verdad. Es decir, en verdad esta ciudad era rebelde. Lo vamos a ver en Reyes cuando lleguemos al final, pero tiene que ser destruida porque hay tanta rebeldía. De hecho, no solo son rebeldes contra todos los reyes que hay por ahí, son rebeldes contra su propio Dios. Y otra de las formas en las que se trata de detener la obra de Dios en tu vida es a través de las acusaciones. Y las acusaciones que Satanás usa muchas veces contienen verdad. Es más, dicen la verdad, pero no toda la verdad. Y hay una gran diferencia. Hace algunos años, hablando con Gaby Hermosillo, la esposa del pastor Héctor, ella nos hablaba y nos decía cómo la culpa no proviene de Dios. Cuando el Espíritu Santo te habla, eres movido a la convicción de pecado. O sea, Dios te convence de pecado.
Dios te muestra que estás mal por algún pecado, alguna situación, pero esa convicción de pecado te lleva al arrepentimiento y a la restauración de tu comunión con Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La culpa proviene de Satanás. La culpa no es algo que Dios está generando para, para nada. La culpa te aparta del Señor. Y como padres, por ejemplo, a veces queremos educar a nuestros hijos y hacerles sentir culpables por lo que hicieron. No, mira, oh, me lastimaste. Está bien, ya no me hables. Me iré. Y como que tratamos de, a través de la culpa, mover su corazón. Y lo único que conseguimos es una de dos, o que en cierta edad se van a angustiar mucho, en otra edad se van a burlar de ti, porque pues ya saben que nomás es un melodrama, pero nunca los vamos a poder llevar al Señor, porque la culpa no es la herramienta de Dios. Ojo, no estoy diciendo que tenemos que ignorar lo que nuestros hijos hacen. No, tenemos que llevarles, pero no a través de la culpa, sino convencerles de su pecado a través del Espíritu Santo. Entonces, lo que están haciendo acá es acusación tras acusación tras acusación, porque son culpables, en verdad son así. Pero lo que no están diciendo es que Dios les ha amado, que Dios los castigó, los disciplinó por 70 años en Babilonia, pero que ahora Dios extendió su misericordia y les ha regresado. O sea, eso Satanás no te lo va a regresar, no te lo va a decir. Te va a decir, ¿otra vez pecaste? ¿Y así quieres adorar a Dios mañana? ¿Y así quieres mañana predicarle el evangelio a tu amiga, a tu hermana, a tu familiar? ¿Y así? Y solo te va a decir la verdad. Eres un pecador. Pero no te va a decir, Cristo pagó con su sangre por tu pecado, de modo que no se trata de quién eres tú, sino de lo que Dios está haciendo. Entonces viene la acusación, versículo 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. La más allá del río Éufrates puede ser, o más allá del río Jordán, no está claro a qué se refieren, pero es clara que esta zona, si tú les das chance que reedifiquen Jerusalén, se van a independizar, vas a perder. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Y yo supongo que los samaritanos decían, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Sí, se dio cuenta de lo que son. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. O sea, en verdad sí es una nación que era poderosa y es muy probable que busquen recuperar todo su poder. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y que no sea esa ciudad reedificada. Ahora sí, no pudimos detener la construcción del templo. Acuérdate, en este punto el templo ya está construido, pero podemos detener la construcción de la ciudad. Pero dice el rey, detengan esto hasta que por mí sea dada nueva orden. Hay una ventanita de esperanza. Hay un haz de luz todavía. Y mirad que no seáis negligentes en esto. O sea, inmediatamente hagan detener la obra. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Y los van a detener. Y van y les quitan las herramientas, los amenazan y la obra se detiene por un buen rato.
Se detuvo entonces, haciendo un recuento, empezaron a edificar, se detiene la obra por 15 años, se termina de reconstruir el templo, pero de todos modos las cartas y las acusaciones y los esfuerzos por detenerla no terminan y siguen 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 y siguen. Y el rey dice, ok, detengan la construcción de la ciudad hasta que haya nueva información. Y esa nueva información llegará en 15 días, porque la próxima semana no tendremos reunión. Y lo que vemos acá simplemente es como cuando intentas adorar a Dios, porque eso es lo que hicieron en el capítulo 3. Dijeron, vamos a adorar a Dios y vamos a adorarle sin necesidad de protección, porque eso es lo primero. ¿Te acuerdas? Decíamos eso. A veces la lógica sería, pon los muros y luego pon el altar. Pero ellos dijeron, no, 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 el altar va primero. Y empezaron a adorar y viene el ataque. Y el ataque es tan fuerte que la obra se detiene por 15 años. Y el ataque no cesa, aún hasta el rey Artajerjes. Así es en nuestra vida. Lo hemos experimentado muchas veces. Ahora voy a poner en orden mi vida y lo primero que viene es un problema y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro. ¿Cómo va la frase? Ya no se siente lo duro, sino lo tupido. Y eso pasa. Pero ¿qué tenemos que recordar? Número 1, dice la palabra que conozcamos las estrategias, las estratagemas de Satanás. Y Satanás no es muy creativo en ese sentido. Siempre va a usar lo mismo. Primero, tratar de unirse a ti. Si no lo logra, tratar de oponerse a ti. Y luego siempre tratar de acusarte, ya sea ante Dios. Apocalipsis dice a Satanás que es el acusador, pero a veces te acusa ante tu propia conciencia. Y lo que tienes que recordar es la gracia de Dios. En Apocalipsis, ya llegaremos ahí, a estudiarlo verso a verso con calma un día, pero cuando habla de los acusadores, dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En segundo lugar, creo que es importante recordar que sí, la acusación no terminó nunca, pero el templo sí. O sea, el templo sí se acabó. Y el ataque nunca va a acabar, pero la obra de Dios sí. Sí llega a término. Él lo prometió. El que inició la buena obra en nosotros, Él la va a llevar a término. Puedes seguir adorando y puedes seguir confiando en Dios. El pueblo se intimidó. Sí, se dejaron espantar. Y por 15 años van a dejar espantados ahí. Y lo veremos en la próxima sesión cómo tiene que venir un profeta y decirles, oigan, ya basta de sus casas artesonadas, retomemos la obra. El pueblo se intimidó. Y a veces, te digo una cosa, yo soy de espíritu bien frágil. La verdad es que soy de espíritu bien frágil en cuanto tiene, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con trámites. Tengo que renovar mi pasaporte, tengo que renovar la visa de Estados Unidos, o sea, tengo que hacer todo. Y este mes toca la verificación. Y ya les dije el domingo que todo lo que yo hago va a salir mal. O sea, cada que intente renovar mi pasaporte, mi nombre va a salir mal escrito, la visa va a tardar mucho. O sea, y a la primera de cambio, la neta, mi corazón es bien frágil en esto. Y lo que yo he visto y lo que veo acá es que Dios no depende de la fidelidad y la fortaleza del pueblo. Sí, se intimidaron, sí se espantaron, sí paró la obra. De todos modos, Dios la terminó. Y no es el primer pasaporte que tengo que renovar. Y la vez pasada verificamos el coche, a pesar de que fue un trámite como de 3 horas ahí estar metidos porque no quería el cuate verificarlo. Y al final del día, de alguna manera, el Señor siempre ha sido fiel. Y te cuento mi experiencia porque es la que conozco, pero estoy seguro que tú tienes tus propias historias. Persevera en la alabanza, en la adoración,
Y recuerda, solo es el capítulo 3. En menos de lo que pensábamos, viene el capítulo 4. Y fíjate, perdón, el capítulo 5. Fíjate lo que dice el capítulo 5 al inicio. Profetizaron Ageo y Zacarías. O sea, aún en medio de toda la dificultad, Dios trajo palabra. Dios trajo la muestra de que está ahí. Y vamos a orar. Señor, gracias porque nos das las pruebas necesarias para fortalecer la fe. Y aunque son feas y angustiosas, nos muestran que tú estás aquí, Señor. Solo danos fe para seguir. Aún en medio de la oscuridad, Señor, danos ojos que no vean lo que está enfrente, visible, sino que veamos más allá, a lo invisible, a lo eterno. Y gracias por tu fidelidad y porque nos has sostenido antes y sabemos que nos sostendrás después. Ayúdanos a alabarte en medio de la tormenta y que sea así para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué vas a decir? Tengo por costumbre terminar y decir oremos. Primero tú, ¿qué vas a comentar? Y luego yo tengo una serie de bibliografía que recomendarles, ¿ok? Ay, es que se me van a bien. Bueno, escuchando, realmente siempre estamos, o sea, ellos llegaron a una ciudad que ya había enemigos, ¿no? Y realmente nosotros, pues sí, tenemos enemigos porque no pertenecemos a este mundo y lo vimos en Eclesiastés, ¿no? Y por donde quiera que estemos, o sea, aunque estemos rodeadas de pura gente cristiana en una sociedad cristiana y armamos una ciudad de cristianos, va a haber enemigos porque estamos ahí nosotros, ¿no? Nuestra carne, nuestro pecado y nosotros somos el enemigo de alguien, ¿no? Entonces al final siempre es una lucha contra algo y como decía mi esposo que pues sí, intimida, espanta, detiene, ¿no? Yo creo que de las cosas que yo siempre veo sobre todo en mí es ese freno, ¿no? Y a veces como freno de mano, ¿no? No sé, o sea, como muy, muy drástico. Y eso hay que confiar en el Señor, pero me llamaba la atención que el ataque o los enemigos no son contra nosotros. Y creo que a veces nos duele mucho porque lo sentimos personal, ¿no? Como que se trata de mí. Y la realidad es que el mundo nos ataca porque se trata de Jesús. Entonces, cuando nosotros nos quitamos de que no nos están odiando por ser Lucy, ¿no? Que sí merecerían odiar mucho a lo mejor a esa Lucy por muchas cosas que probablemente corazones que lastimé, ¿no? Pero la realidad es que el mundo lo que nos duele es porque están odiando a Jesús, ¿no? Y eso tendría que ser la razón. Tendríamos que analizar nuestra vida para saber si te están odiando por cristiano o te están odiando porque mereces ser aborrecido por tus malos actos, tu pecado, ¿no? Y Jesús dice, no te sorprendas, o sea, a mí me aborrecieron, ¿no? Y nadie es mayor que su maestro. Entonces, no es como para consuelo de tontos, sino como para de pronto cuando sentimos muy fuerte, poder respirar y decir, no estoy solo porque Jesús está conmigo y no importa cuántos estén siendo tus enemigos, tú y Jesús son mayoría, ¿no? Entonces, el poder descansar en que, como dice mi esposo, es Él el que va a terminar la obra porque es Él quien la comenzó, ¿no? Y que nos toca ser fieles en lo poco, ¿no? Y esperar ahí. A lo mejor lo poco es simplemente cerrar tu boca, lo poco va a ser aceptar que hoy no vas a poder levantarte y vas a tener que comprar comida, pero aceptar eso en espíritu y en verdad, que eso también les quería comentar, que es cuando la samaritana le dice eso, ¿no? Adora en espíritu y en verdad. Y a mí siempre me suena que espíritu es no en tus fuerzas y en verdad, no en tu verdad, ¿no? Sino en la verdad completa que dice la palabra. Sí, sí eres eso que te dice Satanás, pero no es toda la verdad, porque eso que eres Jesús pagó y con un precio grande y nos ha hecho nuevas criaturas y nos llama a sus hijos y nos dice voy a venir por ti, ¿no? Entonces nos tenemos que aferrar de toda la verdad, de saber que sí, no podemos. Lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Vieron y tuvieron miedo y lo que primero que hicieron fue hacer el altar, porque sí estaban rodeados.
Y sí, a veces nos sentimos rodeados, y entonces cuando estemos rodeados es hacia el altar, es el momento, con la poca fuerza que tengamos, ¿no? Y eso. Dice que nos ha sobrevenido una prueba más allá de la que podamos resistir. Pedro dice que las mismas pruebas se están cumpliendo en todos, ¿no? Ok. Sí, aquí había una pregunta en el chat. Las manifestaciones sobrenaturales también son